Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El tema de ahora, la ecuación del espejo. Hoy ya no vamos a ver solo que son espejos planos o esféricos, sino que ya vamos a trabajar con la ecuación del espejo. ¿De acuerdo? Que es la ecuación que nos sirve como para fabricar espejos, ¿verdad? Le sirve mucho a los fabricantes. Entonces, y son las ecuaciones que dictaminan si un espejo es plano, esférico, y si es esférico es convexo, es cóncavo, dependiendo. ¿Cuál es la ecuación del espejo? La ecuación del espejo es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 2 sobre R. Esta es la ecuación del espejo. La ecuación del espejo. Ahora bien, recordemos de la clase anterior, cuando vimos los espejos esféricos, recordemos que F, que la distancia focal, era R entre 2. Si sustituimos, nos va a quedar entonces que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Quiere decir que nos pueden dar R, nos pueden dar F, y entonces podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones. Póngale pausa y cópielo porque es lo que vamos a aplicar en el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a resolver? O cómo vamos a resolver ejemplos aplicando la ecuación del espejo. Por ejemplo, nos dicen en el número 1, mire, fíjese que, ¿cuál es la longitud focal de un espejo cuyo radio de curvatura es de 20 centímetros? Entonces, nos dicen que el radio de curvatura es de 20 centímetros. ¿Y cuál es la naturaleza y ubicación de una imagen formada por el espejo si un objeto se encuentra a 15 centímetros de distancia del vértice del espejo? ¿Ya? Entonces, P es igual a 15 centímetros. Digamos que en el literal A, donde nos dicen, encuentre la longitud focal, nosotros sabemos que F es igual a R entre 2. Entonces, F va a ser igual a 20 entre 2 y F es igual a 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la longitud focal, 10 centímetros. Entonces, de ahí nos pide que encontremos Q, o sea, cuál es la naturaleza y ubicación de la imagen formada por el espejo. Entonces, lo que nos piden es Q, si nos dan F. ¿Ok? Entonces, en el literal B, yo sé que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. ¿De acuerdo? Si repartimos, ¿verdad? 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. ¿De acuerdo? Mande al otro lado y le va a quedar que 1 es igual a Q por, ¿sí? O bueno, vamos a hacer algo para no complicarnos mucho la existencia. Ya tenemos eso. Entonces, 1 sobre Q es igual a 1 sobre F, 1/10 menos 1/15. ¿Ya? Entonces, veamos cuánto nos da eso. Vamos a tener 1/10, ¿sí? 1/10, ¿ya? Menos 1/15. Y eso nos da 1/30. Quiere decir entonces que 1 sobre Q es igual a 1/30. Entonces, 30 es igual a Q. Quiere decir igual que Q es igual a 30 centímetros. Más fácil que andar despejando. Y entonces, esa es la ubicación de la imagen. Es de 30 centímetros. Entonces, como Q nos dio positivo, quiere decir que la imagen es real, es una imagen real. ¿Por qué? Porque Q nos dio positivo. Si no nos hubiera dado positivo, sino que nos hubiera dado negativo, no fuera una imagen real. Ahora, si se fijan, aquí nos pedían Q, también nos pueden pedir P. Entonces, cópielo, póngale pausa y cópielo, porque le voy a poner un par de fórmulas más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que podemos tener ya despejados P y Q. Ajá, ¿y cómo así? P va a ser igual a QF entre Q menos F. Y Q va a ser igual a PF entre P menos F. ¿Sí? Y la otra fórmula es F. F va a ser igual a QP entre P más Q. Entonces, en lugar tal vez
de andar despejando tanto esta fórmula, o sea, lo que es la ecuación, ya tiene despejadas las tres variables, ¿de acuerdo? Y de una sola vez lo puede jalar. Por ejemplo, ¿cómo así aplicando? Tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, en el segundo ejemplo nos dice, mire, fíjese que determine la posición y describa la imagen si un objeto está colocado a 4 centímetros de un espejo convexo. 4 centímetros de un espejo convexo. P es igual a 4 centímetros. Y cuya longitud focal es de 6 centímetros. Entonces, como es un espejo convexo, de acuerdo, la longitud focal es negativa, menos 6 centímetros, un espejo convexo. ¿Por qué? Recordemos lo que era un espejo convexo. En un espejo convexo yo no voy a ver la imagen real, sino que ya la voy a ver difractada. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden Q. Ok. Entonces, si sustituimos Q es igual a P por F. 4 por menos 6 entre P menos F. 4 menos 6. Tenga cuidado porque este menos es de fórmula, ¿ve? Este menos es de fórmula. Si F es negativo, usted lo tiene que poner negativo, pero este F es de fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, Q va a ser igual a menos 24, porque 6 por 4, 24, sobre 4 más 6. Quiere decir entonces que Q es igual a menos 24 entre 10. Y Q es igual a menos 2.4 centímetros. Y esa es la respuesta. Ahora, ¿qué significa que Q nos dio negativo? Significa o confirma que la imagen, nos confirma que la imagen es virtual. F, P y Q nos dan positivos, es una imagen real. F, Q y P nos dan negativos, es una imagen virtual. Insisto con los espejos de los carros. El hecho de que la imagen se vea lejos, eso es una imagen virtual. No virtual así como en las computadoras. No, es una imagen virtual hablando de espejos. ¿De acuerdo, chicos? Hey, copie la clase. No se le olvide poner pausa ya al video en los lugarcitos ahí que yo le digo. Copie la clase, copie las preguntas que tenga de dudas y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.